segunda sesión, es posible que haya personas, alumnos que no hayan podido asistir a la primera clase y es saludable colocarlos en contexto. El día martes, que fue la primera sesión, nos presentamos, compartimos un poco nuestras experiencias y nuestras expectativas, por qué queremos y por qué hemos tomado la decisión de iniciar el curso, qué es lo que queremos reforzar. Y estuvimos haciendo una revisión, recapitulación de conceptos generales, básicamente establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Estuvimos comentando por qué son importantes los documentos administrativos, qué es un procedimiento administrativo, quiénes son los actores que intervienen dentro de este proceso administrativo, qué es un acto administrativo, cómo es la estructura de un documento administrativo, qué tipo de documentos administrativos tenemos, ¿verdad? Entonces, desde la sesión de hoy día, que vendría a ser la sesión número 2, hasta la sesión número 6, que se va a desarrollar el sábado de la próxima semana, el sábado 21 de diciembre, porque las clases son martes, jueves y sábados durante 2 semanas, estaremos abordando en la teoría y en la práctica la estructura de diversos documentos administrativos. Antes de ya iniciar con la sesión número 2, sí quiero comentarles para tener, digamos, todos una idea clara y homogénea, que en este curso nosotros abordamos documentos administrativos desde un plano general, ¿verdad? Porque estamos pensando en aquellos que trabajan en el sector público, pero también nos tomamos un tiempo para hacer comparaciones con el sector privado, para indicar las diferencias, etcétera, etcétera. Entonces, esa aclaración es muy, muy, muy importante porque en algún momento, pues, por ejemplo, he tenido algunos alumnos abogados, ¿no? Y ellos me decían, no, pero nosotros queremos ver documentos legales, ¿no? Que existen muchos también dentro del procedimiento del sistema de justicia. Entonces, lo que conviene aclarar es que lo que estamos buscando es que este curso sea de utilidad para todos aquellos que independientemente del puesto, del grado de responsabilidad que tengamos en el sector público o privado o que tengamos todavía la intención de incorporarnos al sistema, podamos tener y podamos trabajar a un mismo nivel. Esa es la indicación que quiero comentarles. Mi plan de clase y siempre mis comentarios van a ir en ese sentido, ¿ok? Ahora voy a compartirles la pantalla para poder iniciar con la clase de hoy día. Bueno, aprovecho para decirles, para los que no estuvieron, que cualquier consulta, duda que ustedes tengan durante el desarrollo de la clase, pueden escribir al chat o en su defecto, pueden levantar la mano virtual y en su debido momento les puedo dar el pase para que puedan comentar, expresar alguna duda, consulta, pregunta, que siempre será bienvenida de mi parte. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué vamos a estudiar el día de hoy? ¿Qué nuevo vamos a aprender el día de hoy? Vamos a empezar la sesión de hoy día abordando primero desde una parte teórica y luego ya desde una parte práctica, dos documentos, quizás los documentos más conocidos, más usados y de mayor demanda, tanto en el sector público como privado, que es el oficio y la carta, que evidentemente, como lo vimos la clase pasada, son documentos de petición administrativa. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, vamos en primer lugar a conocer cuáles son los alcances de los documentos de petición administrativa. Vamos a revisar, recordar, repasar, si es que lo queremos llamar de esa forma, la estructura de los documentos de petición administrativa, tanto el oficio como la carta. Y en una segunda parte de esta sesión vamos a reforzar a través de ejercicios prácticos las habilidades que debemos tener cuando estamos o queremos redactar estos tipos de documentos de petición administrativa, el oficio y la carta. Ahora,
para empezar, digamos, con el desarrollo de estos objetivos, es importante que recordemos que la petición administrativa, porque lo que vamos a estudiar hoy día son o porque no son todos los tipos de documentos de petición administrativa, pero son dos de ellos que forman parte de una tipología, forman parte de una clasificación, ¿no? Y me gustaría, en primer lugar, repasar a qué nos referimos con el derecho de petición administrativa. El derecho de petición administrativa no es más que la facultad que tenemos las personas en cualquier administración pública o privada, de forma individual o colectiva, para promover el inicio de un procedimiento administrativo. Acá vamos a encontrar un concepto que ya hemos revisado la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Qué es el procedimiento administrativo? A ver, algún alumno que recuerde y me comente en el chat qué dijimos que es un procedimiento administrativo. A ver, algún comentario, por favor, los que estuvieron en la sesión pasada. Sí me copian, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era un procedimiento administrativo? Dijimos que era un conjunto de pasos, un conjunto de procedimientos, de etapas, a través de las cuales se solicita, se cumpla, se otorgue cierto derecho, beneficio que crea el administrado que le confiere, ¿no? Entonces, el procedimiento administrativo eh, es un proceso, ¿no? Y como tal tiene etapas. Obviamente, cada procedimiento administrativo, dependiendo del tipo de documento, va a ser diferente, ¿correcto? Actualmente, lo que estamos viendo en la sesión de hoy día son documentos de petición administrativa. Pregunta, me van a hacer de repente algunos de ustedes. ¿Todos los ciudadanos tenemos derecho a iniciar un procedimiento administrativo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. No es un derecho facultado para algunos, con prioridad para algunos. No, no necesitas tener una formación académica específica, cierta edad, cierto género, no. Cualquier persona de forma individual o colectiva tiene el derecho de iniciar un procedimiento administrativo. Ahora, dentro de los documentos de petición administrativa, tenemos 4, que es la solicitud, el oficio, la carta y el memorial. El día de hoy vamos a estudiar 2 de ellos, que es el oficio y la carta, y la clase del sábado vamos a estudiar 2 más, que es la solicitud y el memorial. Ahora, yo sé que ya ustedes deben conocer esos conceptos, los estamos trabajando o repasando de una manera un poco breve y clara para poder refrescar la memoria, de repente recordar algunas variables que no recordábamos, ¿no? Y de esa manera poder estar todos alineados respecto a la información que tenemos para ir a la parte práctica. Entonces, la palabra oficio, el famoso, conocido, amado y odiado por muchos, oficio. El oficio deriva del latín officium, que significa cargo, magistratura. Evidentemente, el oficio es un documento oficial, es un documento de carácter oficial, es un documento formal, utilizado por quienes, por funcionarios que desempeñan ciertos cargos directivos, subdirectores, jefe de departamento en organismos del Estado o también del sector privado, ¿no? ¿Qué comunica el oficio? ¿Cuál es el objetivo del oficio? ¿En qué momento se utiliza un oficio? El oficio se utiliza para comunicar disposiciones, para realizar consultas, para brindar respuestas, para trasladar documentos, ¿no?
También puede ser utilizado cuando, por ejemplo, queremos convocar a una capacitación, queremos convocar a un taller de fortalecimiento de capacidades, queremos convocar a una actividad importante dentro de una entidad. Entonces, ¿cómo hacemos llegar esa invitación? Lo hacemos a través de un oficio. Y para terminar y reforzar un poco la idea, ¿no? Estas funciones que acabo de describir se hacen dentro de una finalidad cultural, deportiva, política, profesional o social. Ahora, me van a decir, profesora, ok, ya entendimos que el oficio, o mejor dicho, ya recordamos que el oficio es un documento formal, es un documento evidentemente por escrito y es un documento que se utiliza para comunicar una disposición, para solicitar información, para dar respuesta a un documento y que quienes lo remiten, tanto en la administración pública y privada, pueden ser directores, subdirectores o personas que tengan cargos de decisión, cargos directivos. Hasta ahí me quedó claro. Pero debemos entender que los oficios circulan en dos niveles, en dos áreas. Un oficio de nivel interno y existe también un oficio de nivel externo. ¿Cómo así? A ver, ustedes, sobre todo en el sector público, me voy a referir porque en el sector público las entidades suelen ser, no todas, pero por ejemplo, un viceministerio, ¿verdad? O de repente, para no ir a un viceministerio, una, un programa como el programa como agrorural es un programa que no es pequeño, es un programa grande, ¿no? Que incluso tiene hasta unidades zonales, ¿verdad? Entonces, dentro de este programa existen muchas dependencias. Por ejemplo, vamos a encontrar, en primer lugar, y el cargo más importante de una entidad como esa va a ser el cargo de un director, ¿verdad? Un director general, un director ejecutivo va a ser el cargo más importante dentro de esa entidad. Pero ¿va a ser el único cargo de relevancia? No, ¿verdad? ¿Qué otros cargos podemos tener en una entidad como esa? A ver, yo doy una idea, ustedes dan otra. En primer lugar, en todas las entidades siempre vamos a encontrar un área, una jefatura de asesoría legal, ¿verdad? ¿Qué otra entidad vamos a encontrar en las entidades públicas como lo rural, como PCI, como Foncodes, como muchas otras más? Además de un área legal, ¿qué otra área importante tiene una entidad pública? Ideas al chat, por favor. Dirección ejecutiva, área legal, claro. Normalmente, Jennifer, cuando hablamos de departamento de tecnología, va a variar el nombre. Puede ser oficina de tecnologías de la información, oficina de sistemas informáticos. Bueno, cambia el nombre, pero la idea es la misma. Correcto. Muchas gracias por tu aporte. Otras áreas que de importancia dentro de una entidad pública, oficina de administración, ¿verdad? Oficina de administración es otra área bastante importante. ¿Qué más? Otra área, a ver, que toda entidad pública tiene. Hoy día, la clase anterior estaban muy comunicativos y hoy día están más reservados. A ver, otras ideas, alumnos. Claro, unidad académica, Priscila. Es cierto que casi todas las entidades públicas suelen tener un área que cambia de nombre, ¿no? Puede llamarse un área de capacitaciones, de fortalecimiento de capacidades, de asistencia técnica, como le quieran llamar o como lo dispongan llamarlo en cada entidad pública, pero su objetivo principal suele estar dirigido al fortalecimiento de capacidades de los funcionarios en la materia de sus funciones, ¿no? U otras que les sean asignadas. Bueno, entonces, ¿a qué quiero llegar cuando les he pedido describir, nombrar áreas de importancia dentro de una entidad? En que el oficio de nivel interno circula
justamente a nivel de esas áreas importantes. Por ejemplo, si el director ejecutivo desea invitar a un taller de capacitación que va a ser dirigido a toda la entidad, entonces tiene que remitir, ¿no? Un oficio dirigido al jefe de la unidad, bueno, en este caso un oficio múltiple, un oficio múltiple dirigido al jefe de administración, al jefe de logística, bueno, no se olviden también que toda entidad pública tiene una oficina de control institucional, ¿no? O un órgano de control institucional, tiene una procuraduría, ¿verdad? Tiene un gabinete de asesores. Bueno, a ese nivel de los jefes de áreas, no estoy hablando de todo, digamos, de cualquier persona, ¿no? Cualquier funcionario, sino de cargos directivos dentro de una misma entidad. Eso es lo que conocemos como un oficio a nivel interno. Este oficio circula al interior de una misma entidad, ¿correcto? Porque las entidades, como vuelvo a repetir, sean públicas o sean privadas, tienen una organización, tienen un organigrama, ¿verdad? Y como tienen un organigrama, están organizados de tal manera que cada área funcione de una forma coordinada para poder brindar el servicio público para los cuales fueron creados. Pero existe también otro tipo de oficio, ¿no? Que es de repente el oficio que nosotros más conocemos, que es el oficio externo. Por ejemplo, si el director del PCI quiere invitar a una reunión al director de agrorural, que tienen cargos de igual jerarquía o de similar jerarquía, correcto. ¿Forman parte de una misma institución? No, ¿verdad? Porque cada uno dirige a una entidad diferente. Entonces, si lo hace, si desea hacerlo, tiene que hacerlo mediante un oficio de nivel externo. Por ejemplo, si un congresista de la República quiere dirigirse a un alcalde, al alcalde provincial de Lima o al alcalde de Lima Metropolitana, ¿a través de qué documento lo hace? Quiere invitarlo, no sé, a una sesión de la Comisión de Constitución o un oficio externo, ¿correcto? Ahora, debe indicarse, estimados alumnos, que en ninguna parte de los oficios hacemos diferencia si es un oficio interno o si es un oficio externo. Es decir, esa diferencia la podemos deducir o es útil para conocimiento, pero no se coloca textualmente en el oficio, ¿correcto? Lo que sí se coloca es en el apartado que ya lo vamos a ver en un momento, en el correlativo sí tenemos que colocar si es un oficio múltiple, o sea, si es un oficio dirigido a varias áreas o a varias instituciones, se tiene que precisar que es un oficio múltiple, pero no vamos a precisar si es un oficio interno o externo. Ya se deduce del análisis, de la lectura que podamos hacer, ¿no? La utilidad solamente es identificar los dos tipos de oficio que existen. Ahora, la suscripción, la firma de un oficio. Es cierto que a muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida profesional hemos apoyado, elaborado para los que tienen un poquito más de años de experiencia un oficio, ¿verdad? Por ejemplo, yo elaboro muy frecuentemente oficios, pero nunca firmo alguno, por lo menos no en ese trabajo, ¿verdad? Porque yo no soy directora ejecutiva, yo no soy coordinadora del programa, ¿no? Yo trabajo como en un cargo de perfil técnico como el de especialista, pero no tengo un poder de decisión como sí lo tendría, por ejemplo, un viceministro, un director ejecutivo o de repente alguna otra jefatura de importancia, ¿correcto? Entonces, yo dentro de mis funciones proyecto diferentes tipos de documentos, pero para que se
para que sea suscrito, revisado. Mejor dicho, muchos de nosotros, cuando empecemos o todavía tengamos cargos juniors, nos vamos a encargar de proyectar oficios. ¿Qué significa proyectar oficios? Redactarlos, ¿correcto? Pero esos oficios van a ser revisados, corregidos, pulidos, mejorados, siempre por otros profesionales y quien, yo les digo esto con toda seguridad, quien firma un oficio está tan ocupado en sus responsabilidades y sus funciones como director, como viceministro, como ministro, como el cargo directivo que fuera, que difícilmente va a redactar un documento desde cero. Y con eso no quiero decir que ellos firmen un documento sin leerlo, no. Lo que suele suceder, la práctica más común, es que a ellos les llegue el oficio proyectado, entonces ellos lo revisan, lo corrigen, lo pulen y lo firman, ¿no? Pero una cosa es, y cada uno tiene su... Yo no estoy diciendo que proyectar un oficio, proyectar cualquier documento sea una tarea más fácil o más difícil que corregirlo, porque para tú tener la capacidad de corregir un documento es porque tienes años de experiencia, ¿verdad? Porque tienes ya todo una expertise en el asunto. Entonces, cada uno con sus funciones. Yo aprendo mucho, por ejemplo, ahora de mi jefe actual, porque él tiene un estilo muy particular de redacción. Él es muy pulcro con sus documentos, entonces no, él no va a firmar ningún documento que no esté pulcramente redactado, tanto en forma como en fondo, ¿no? Entonces, esas experiencias te van ayudando a crear tu propio estilo, pero también a aprender ciertas estrategias para proyectarlo más rápido, para proyectarlo de una forma más concisa, ¿no? Entonces son cosas que uno va aprendiendo en el camino y que yo les comparto un poco a ustedes sobre cómo es la dinámica real, ¿no? Lo que he estado comentándoles y contándoles en estos últimos minutos es cómo funciona en la vida real, principalmente en el sector público. En el sector privado, de la poca experiencia porque más he trabajado en el sector público, bueno, en el sector privado, dependiendo la empresa, pero son un poco más relajados en todo nivel con los documentos, ¿no? O sea, no lo llevan de repente, o no es su prioridad dejarlo pulcramente redactado. Yo no digo que no lo sea, porque depende mucho de la empresa, pero normalmente también, pues, los gerentes, los superintendentes, ¿no? Va a ser bien difícil que se sienten dentro de sus funciones a redactar un documento desde cero, ¿no? Tienen por eso a personas bajo su cargo que se encargan de hacer esa tarea. Ok, vamos a ver la estructura de un oficio, pero lo vamos a ver con un oficio, un ejemplo de oficio que para mí va a ser mucho más útil. Vamos a ver, vamos a compartir la pantalla un ratito por acá. Creo que se ve. Vamos a ver. Sí lo ven, ¿verdad? Ya. Entonces, vamos a empezar por lo que visualmente identificamos en la pantalla. El encabezado. Bueno, para aquellos alumnos que no pudieron asistir la clase anterior, yo les comenté que en el sector público, en el sector privado, para empezar, va a ser necesario que tú consultes cuál es la política interna que tienen respecto a documentos. Si tienen hojas membretadas, si tienen una hoja editable. La empresa coloca su encabezado como mejor le parezca, como mejor crea conveniente, como sea su estilo. Sobre eso no hay mayor debate ni mayor análisis porque realmente va a ser muy diferente una empresa con otra empresa. Normalmente las empresas más grandes son las que más se preocupan por el branding, los que más respetan el tema de la forma y el fondo, los que son más pulcros suelen ser empresas bien consolidadas y grandes, pero yo he visto en empresas pequeñas, medianas,
realmente un desorden porque un documento sale con un diseño, el otro documento sale con otro tipo de letra. Entonces, va a ser muy difícil de estandarizar cuando sus prioridades son otras, ¿correcto? Pero en el sector público la realidad es muy diferente respecto al estilo gráfico de los documentos. En la clase anterior les comenté que en el Estado cada entidad tiene un documento que se llama, y lo voy a volver a dejar acá, que se llama Manual de Identidad Gráfica. Este documento que de repente les puedo mostrar en un ratito para que ustedes sepan cuál es, pero les voy comentando cuál es el objetivo de este documento. Es un documento, en primer lugar, que es público, porque en el Estado todo es público, o debería serlo. Segundo, es un documento firmado mediante una resolución por el máximo funcionario dentro de una entidad, en el que periódicamente se ajusta, se modifica, se actualiza todo lo que tiene que ver con el aspecto comunicacional de una entidad. Por ejemplo, si una entidad pública quiere mandar a hacer una gigantografía sobre de repente alguna campaña, no lo puede hacer como cualquier funcionario quiere, ¿no? Como que su estilo, su forma, no. Si tú quieres mandar a hacer un banner, si tú quieres mandar a hacer una gigantografía, si tú quieres mandar a hacer folders, si tú quieres mandar a hacer, no lo sé, hasta tomatodos, agendas o cualquier tipo de merchandising que incluye también documentos formales como el oficio, como la carta, como todos los documentos y todo el branding tiene que seguir ciertos estándares establecidos en el manual de identidad gráfica. Estos estándares van desde el tamaño, el tipo. Por ejemplo, ustedes ven acá el logo, ven acá un logo, ¿verdad? O mejor dicho, dos logos. Entonces, estos logos tienen un diseño que ya está preestablecido, tienen una paleta de colores preestablecida, tienen un tamaño preestablecido, tienen una ubicación preestablecida, tienen un tipo de letra preestablecido. ¿Y a qué quiero llegar con esa explicación, estimados y estimadas? Que tú no puedes modificarlo porque crees que no se ve bien, porque tú lo harías de otra manera. No funciona así en el Estado. Tú lo colocas como dice el manual, como lo ha aprobado con resolución el máximo órgano dentro de la entidad, ¿correcto? No hay mayor discusión sobre ese tema. Recordar siempre que esos documentos están en permanente actualización, porque seguramente ustedes han notado, y si no lo han notado, yo les cuento, que cuando cambia de gobierno, por ejemplo, el último gobierno, bueno, que fue parte de un mismo gobierno, bueno, algo raro de explicar, ¿no? Porque la presidenta actual era vicepresidenta del presidente anterior, pero cada gobierno eh, tiene una frase icónica. En los documentos en los que se imprimieron o se mandaron a elaborar en el periodo en el que el presidente anterior, Pedro Castillo, estuvo en el poder, el logo del gobierno no era con Punch en Perú, era siempre con el pueblo, ¿se acuerdan? Que era un logo así bien colorido, que es obligatorio colocarlo en todos los documentos del Estado, en todos los documentos oficiales. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, ¿verdad? ¿Qué era este de acá? A ver. Siempre con el pueblo. Incluso yo tengo polos que todavía tienen ese logo, tengo camisas que todavía tienen ese logo ya. ¿Se acuerdan? Es este. Ay. Es este de acá, ¿se acuerdan? Ok, entonces en los documentos oficiales, como por ejemplo el oficio, el pie de página va a tener una serie de logos, una cierta estructura que ya viene preestablecida. ¿Por qué les digo que siempre hay que revisar el manual de identidad?
porque cuando cambia el gobierno, ¿no? Normalmente el logo cambia, ¿no? El logo de este gobierno se llama Compunche Perú. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que sobre la estructura del encabezado no hay que complicarnos porque eso ya está preestablecido en un documento que se llama Manual de Identidad Gráfica, ¿ok? En el encabezado, que es la parte que nosotros tenemos acá, ven ustedes que en el documento Word hay una parte que dice encabezado. Cuando nosotros hacemos doble clic en esta parte es que se activa. Yo he visto a muchos documentos que cometen el error de hacer esto, miren. He visto muchos documentos que el encabezado no lo colocan en el apartado de encabezado, sino en el cuerpo del documento editable. ¿Qué genera eso? En primer lugar, que se pierda la formalidad y se pierde el orden porque hay una estructura establecida. En segundo lugar, que le quitamos espacio al cuerpo del documento, ¿verdad? Y le quitamos presencia, le quitamos formalidad. Entonces, mi recomendación es respetar el espacio de cada uno y de cada parte del documento, perdón. Entonces, para colocar el encabezado, lo que tenemos que hacer es hacer doble clic en la parte más alta, en el extremo superior del documento. Se va a activar el encabezado e inmediatamente, ¿no? A ver, un ratito. E inmediatamente podemos devolver o colocarlo de la forma correcta. Ok, hasta acá creo que estamos bien, ¿verdad? Un minuto. Disculpen, cambio de clima. Bueno, les decía, ya tenemos la parte del encabezado. Ahora, dos ideas nada más para pasar a la... Hasta acá me estoy dejando entender. De repente no, quieren hacer una pausa, alguna pregunta, alguna duda. ¿Todo bien? Qué bueno, chicos. Ya, ok. Entonces, primero, ¿qué debemos saber? Que tenemos que colocar en primer lugar el nombre del decenio y después abajo el nombre del año. El nombre del año se publica a través de una resolución suprema más o menos los 15 o 20 primeros días del año. ¿Quién tiene la potestad de establecer, de escoger el nombre del año? ¿De quién es esa facultad, alumnos? ¿Qué autoridad en nuestro país determina el nombre del año? Isela, Isela. Sí, es correcto, el presidente, ¿verdad? En este caso, la presidenta. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Entonces, para un poquito explicarles la estructura de este logo de acá. No, bueno, esto ya lo van a encontrar preestablecido en el manual, pero de todas maneras quiero explicarles. Cuando se colocan los logos de los programas, en este caso, siempre tiene que hacerse mención al ministerio al que pertenecen y al viceministerio específico al que pertenece, ¿correcto? Entonces, en el Estado, todas las organizaciones tienen una jerarquía, tienen una estructura, tienen una dependencia y no podemos colocar solamente el nombre del PSI en este caso, sino tenemos que hacer alusión a las entidades involucradas de la cual depende o a la cual pertenece el PCI, en este caso, ¿correcto? Entonces, el tamaño de letra de la nomenclatura de los años y del diseño debe tener siempre un tamaño menor que el cuerpo del documento. Normalmente utilizamos Arial 11 para el cuerpo del documento, pero en el encabezado siempre tenemos que utilizar de repente un 8 o un 9, ¿no? Un tamaño 8 o 9. También vamos a conservar el Arial,
pero le vamos a dar un número menor, un número más pequeño, ¿correcto? Me van a decir ahora, licenciada, ¿y podemos colocar el nombre del año y ya no del decenio? Porque no sé, me ocupa mucho espacio o me toma más tiempo. Y la respuesta es que no nos olvidemos siempre que hay que respetar la formalidad de los documentos. Todo tiene un sentido y tiene un para qué, ¿no? Entonces, acostumbrémonos a utilizar y respetar las estructuras de los documentos, porque al final eso va a decir mucho de nosotros, sea que lo firmemos o sea que lo proyectemos, ¿verdad? Ahora, vamos a esta parte de acá. Voy a señalarla para... Sí, definitivamente, Jorge, es obligatorio. Sí, 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 sí. Si tú no colocas el nombre del año y del diseño, definitivamente, si lo proyectas, te lo van a observar. Yo estoy seguro que cualquier persona o funcionario que esté con mayor jerarquía a ti, te lo va a observar. Y si alguien lo lee, se llega a enviar por alguna razón, también pierde la formalidad. Entonces, respetemos siempre este criterio importante de hacer uso y de colocar el nombre del diseño y mucho más importante del año. Ahora, ya entrando al texto editable del documento, tenemos en primer lugar la fecha y el año, ¿verdad? La fecha y el año. Ahora, vamos a separar siempre con una coma, porque lo primero que vamos a colocar acá es la ciudad. Por ejemplo, el PCI queda en La Molina, es que es un distrito, ¿verdad? Pero no está bien que yo coloque de esta forma. O si está en Miraflores, Miraflores. O si está en La Victoria, La Victoria. No, tenemos siempre que colocar la ciudad, ¿correcto? En este caso, ¿cómo se llama la ciudad? Se llama Lima. La fecha, bueno, no hay mayor observación acá, pero yo he visto, por ejemplo, que algunos alumnos colocan un punto al final de la fecha. Un punto al final de la fecha. ¿Es una oración? No. ¿Tiene una utilidad colocar el punto ahí? No. ¿Ortográficamente está bien? Tampoco. Entonces no cometamos el error de colocar el punto al final en donde no se requiere y no se necesita. ¿Ok? Ahora, vamos con el correlativo. En primer lugar, estimados alumnos, el correlativo siempre tiene que ir en mayúscula y en negrita. En mayúscula y en negrita. ¿Ok? Ahora, todo correlativo inicia por el nombre de un documento. En este caso es oficio a secas, porque es un oficio dirigido a una sola persona o a un solo funcionario. Si fuera dirigido a varios, entonces sería un oficio múltiple, ¿verdad? Tenemos que indicar en el correlativo, cuando un oficio es dirigido a más de un funcionario, se coloca oficio múltiple. En este caso no, porque solamente es un oficio dirigido a una sola persona. Ahora, inmediatamente después del nombre del oficio, o perdón, del nombre del documento, que en este caso es el oficio, en mayúscula, subrayado y en negrita, tenemos que indicar cuál es el número del documento. Ahora, licenciada, ¿y cómo yo voy a saber qué número le corresponde a tal documento? Bueno, evidentemente tú no lo vas a saber, ¿verdad? Pero hay alguien que sí lo va a saber. ¿Cómo se llama ese alguien que sí lo va a saber? La persona encargada de llevar el registro de los documentos. Normalmente en las entidades públicas y privadas viene a ser la secretaria, la asistente administrativa o la persona que, independientemente del nombre específico del cargo, lleve esas funciones, ¿ok? Entonces ahí no hay que complicarnos, no hay que estresarnos con ese tema. Simplemente cuando termines de elaborar tu documento, tienes que preguntar qué número de oficio toca
O muchas veces tú ni siquiera colocas el número, lo envías porque al final tú no lo vas a tramitar, ¿verdad? Para eso existe un secretario, una secretaria. Entonces, esa persona es la encargada de colocar el correlativo que le corresponde a un oficio, una carta, un memo o cualquier tipo de documento. Ahora bien, ideas. ¿Por qué es importante o qué utilidad tiene numerar los documentos? En este caso, numerar los oficios. ¿Para qué nos sirve numerarlos? A ver, ideas al chat. A ver, un minuto. Vamos a leer sus comentarios. A ver. Ah, para hacer seguimiento, correcto. Ahora, recordemos, estimados alumnos, que para hacer seguimiento de los documentos, más importante que el número del correlativo va a ser el número o el código único de trámite. Cuando tú ingresas cualquier documento por mesa de partes virtual o por mesa de partes físico, te van a entregar o remitir un número de expediente o un código único de trámite. Vamos a decir que te dieron el código de trámite 150, por poner un ejemplo, ¿ok? Entonces, cuando tú necesites saber si ese documento se derivó, si ese documento se respondió, si ese documento se archivó o qué fue que de la vida de ese documento, lo que tú o lo que te van a pedir y lo que va a ser más útil, más que el número del documento, es el número de expediente o el código único de trámite, ¿ok? Ese va a ser el nombre del documento, ese va a ser la fecha de nacimiento del documento, ese va a ser el medio a través de la cual tú, como administrado, como funcionario, vas a poder verlo en el sistema interno de la entidad o consultar sobre él cuando lo hayas tú ingresado como un externo, ¿ok? Para mantener un orden es muy, muy, muy correcto tener un registro, ¿verdad? Se tiene un registro, ¿por qué? Porque como son documentos públicos, entonces siempre pueden ser objeto de consulta, ¿verdad? Es posible que en 5 años algo haya pasado, no sé, alguna denuncia, vamos a poner un ejemplo, ¿ok? Una denuncia y le solicitan a la entidad remitir el oficio número 150. ¿Qué pasa si no se archivó correctamente, si no se cuenta con ese documento, si la secretaria se le extravió, se le perdió, por ahí se le traspapeló? Entonces va a significar una responsabilidad. Por eso se tiene un registro numérico que es responsabilidad del secretario, la secretaria, el asistente de administrativo o quien haga sus veces, ¿correcto? Entonces, ese número inicia y termina dentro de un año. Cuando por ejemplo, ahorita que estamos 12 de diciembre, ¿verdad? Ya nos falta poco para terminar el año. Entonces, vamos a pensar, el primero no porque es feriado, vamos a pensar que el 2 de enero el director del PCI va a enviar un oficio, ¿no? Entonces, ese primer oficio del año será el oficio número 001. Probablemente el oficio que firme el 29 de diciembre sea el oficio 1500, el oficio 340, o no sé en qué número esté, pero ese número empieza y se detiene cuando inicia y cuando acaba el año. Cuando viene otro año, inicia desde el 1 y termina hasta donde se queden el último día laborable de diciembre. Ahora, ¿por qué se le anteponen los ceros? ¿Por qué no se le coloca así número 50? ¿Por qué los ceros, licenciada? Mire, me gastan la tinta, me ocupan 10 segundos más de mi tiempo.
por un criterio, estimados alumnos, que les acabo de comentar, que siempre tenemos que tener en consideración con los documentos administrativos y en general con cualquier documento: la formalidad y la necesidad de guardar ciertas formas y protocolos en la administración pública y la privada. Entonces, por un criterio de orden, por un criterio formal, se le anteponen siempre tres ceros a la numeración que corresponde en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el oficio 156, el oficio 89, el oficio 1, el oficio 1567, cualquiera que fuere, ¿ok? Ese es el oficio número 5. Lo separamos a través de guiones, ¿correcto? Entonces, después del número de oficio va a seguir el número del año, en este caso el año 2024. Y mucho ojito acá con esta parte de acá, que ya vienen a ser las abreviaturas. Las entidades públicas y privadas en realidad tienen abreviaturas para el nombre de sus empresas, el nombre de sus áreas, el nombre de sus programas, etc. En el caso de la administración pública, estimados alumnos, nosotros no vamos a crear las abreviaturas de las entidades. Las abreviaturas ya han sido creadas y hay una estructura que tenemos que respetar y que tenemos que colocarla como ya está normado, ¿correcto? Yo no le puedo, en vez de poner Midagri, ponerle Minagri, ponerle Minag, ponerle, no sé, cambiarle la forma de las abreviaturas. Yo no puedo hacer eso, ¿correcto? Tengo que colocarlo como ya existen. Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les mostré el encabezado les dije que cuando nosotros colocamos los logos de las entidades públicas siempre debemos colocar y hacer referencia a las entidades a las que están adscritas o a las que dependen jerárquicamente? Ok, digamos, ese criterio también corresponde en el apartado de correlativo, ¿correcto? Entonces, siempre vamos a empezar después del año de izquierda a derecha, desde, digamos, el órgano de mayor decisión dentro de la entidad hasta la unidad de la cual se remite el oficio. Me explico. Primero voy a explicarles un poquito cómo se organiza la estructura del PCI para que se entienda, y voy a explicarles qué significa cada abreviatura. ¿Qué significa el Midagri? Significa Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Es la abreviatura oficial, no es la abreviatura que se le ocurrió a la profesora, no. Es la abreviatura oficial. ¿Por qué colocamos primero el Midagri? ¿Por qué colocamos primero esa abreviatura? La colocamos porque dentro o en la estructura de la entidad de este programa, el ministerio, digamos, ¿no?, es el órgano de mayor jerarquía, de mayor importancia. Por eso lo ponemos primero, ¿correcto? Ahora, después del ministerio, ¿qué órgano de importancia sigue? El viceministerio. Entonces, ven acá ustedes estos abreviaturas. Esta abreviatura corresponde al nombre de este viceministerio. ¿Cómo se llama? Despacho Viceministerial de Desarrollo de Agricultura Familiar. Este es la abreviatura oficial de ese viceministerio. Cuando nosotros terminamos ya o hemos nombrado el viceministerio, colocamos, para diferenciarlo del programa, un slash, ¿no? Y ya empezamos a nombrar PCI, que es la abreviatura oficial del programa, en este caso UGIES, que es la Unidad de Gestión de Intervenciones Especiales, y la última, que viene a ser la Unidad de Gestión del Programa, que esta es el área de la cual se remite el oficio. Ahora, yo les diría que yo les he explicado para que tengan conocimiento, ¿ok?
pero va a ser poco probable que ustedes tengan la necesidad de crearlo, porque todo esto ya está preestablecido, ¿correcto? Todo esto ya está, digamos, en un formato en todas las entidades públicas. En ese sentido, no nos compliquemos con eso porque no van a tener que enfrentar ese problema si es que llegaran a trabajar en la administración pública o ya trabajan, pero es importante que en este curso entendamos por qué, ¿no? Por qué está ahí, por qué es útil, qué significa, etcétera. Ahora me preguntarán, ¿y cómo funciona en el sector privado, licenciada? Bueno, en el sector privado se respeta el mismo criterio, ¿correcto? Pero en relación a las abreviaturas, no es que exista un documento dentro de repente las grandes corporaciones, pero digamos que en las empresas medianas y pequeñas es muy difícil que exista un documento que determine las abreviaturas oficiales de las diferentes áreas, ¿no? Entonces ya en las empresas se suele utilizar por costumbre una determinada forma, así que mi recomendación, si es que trabajan o aspiran a trabajar en el sector privado, es que si están trabajando, por ejemplo, no sé, en la unidad de contabilidad o en el área de contabilidad, ya tienen un formato establecido cuando remiten algún documento que provenga de esa área, ¿no? Entonces, limitémonos a respetar ese orden y esa estructura, pero entendamos también qué significa, ¿no? Para que tenga un sentido. Ahora, esta segunda parte que es importante, una vez que nosotros hemos colocado la ciudad, la fecha, el año, el correlativo que se coloca en mayúscula, subrayado y en negrita, vamos a proceder a colocar una información que va a ser importantísima para que se logre el objetivo de en este caso del oficio. ¿Cómo se llama todo este cuadro? Se llama datos del destinatario, ¿verdad? Datos del destinatario. A ver, algunas consideraciones generales que debo hacerles. En primer lugar, que la estructura de los datos del destinatario, como ustedes ven, a diferencia del cuerpo del documento, que tiene cierta distancia o cierta sangría entre las líneas, acá la sangría es nula, ¿correcto? Entonces todo va, digamos, perdón. Quería estornudar, pero bueno, disculpen. Entonces, ¿en qué estaba? Ya, les estaba diciendo que en los datos del destinatario la sangría es nula, ¿correcto? Por lo tanto, ya, Jorge, déjame terminar aquí ahorita y les explico esa partecita, ¿sí? Para no olvidarme de la idea. Entonces, les decía, en los datos del destinatario, la sangría que vamos a utilizar, ¿qué es la sangría? La distancia entre las líneas va a ser mínima, ¿correcto? Entonces, normalmente por un criterio de formalidad, siempre empezamos con este apartado que indica señor o señora, ¿no? Ahora, es muy importante, estimados y estimadas, que respetemos y coloquemos los nombres completos del funcionario al que nos estamos dirigiendo. Y más que eso, nos cercioremos de que ese funcionario sigue cumpliendo las funciones o sigue cumpliendo las actividades encomendadas, o mejor dicho, siga desempeñando el puesto. Porque como ustedes saben, cuando los directivos ocupan cargos de decisión, suelen ser, en la mayor parte de los casos, cargos de confianza. Y como cargos de confianza, son cargos de libre remoción. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy día pueden estar y mañana no pueden estar. Por coyuntura política, social o porque es potestad del ministro o ministra en este caso, ¿ok? Entonces, muchas veces hay personas que se confían, se confunden y creen que esa persona sigue desempeñando el cargo de director y cuando envían el documento y le rechazan, recién se toman el trabajo de averiguar
si esa persona continúa en el cargo o no. Entonces, si nosotros evidentemente no vamos a conocer los nombres de todos los funcionarios, de todas las dependencias, de todas las entidades públicas, es imposible, ¿verdad? Entonces, si yo quiero conocer los datos completos, la resolución de designación, el cargo, ¿por qué? Porque muchas veces se cometen el error de poner Anno Bius y cambian el cargo, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, directora, te colocan jefa. Si tú eres jefa, te colocan responsable, ¿no? Entonces, es muy importante que respetemos la nomenclatura exacta del cargo que estás desempeñando. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero averiguar, yo no conozco, ya me olvidé, o de repente conozco el primer nombre y el primer apellido de un funcionario que ocupe un cargo de decisión y necesito yo saber sus datos completos, entonces lo que hago es colocar directo en Google, directorio de funcionarios, vamos a pensar que es del Ministerio de Educación. Directorio de funcionarios del Ministerio de Educación. Vamos a ver. Del Minedu. Enter. Funcionarios. Entonces, esperamos que cargue y acá vamos a tener los datos desde el ministro, que es el cargo más alto dentro de la estructura orgánica del Minedu, de la viceministra, y no solamente los datos generales, sino vamos a tener sus datos completos, si el apellido lleva tilde, si no lleva tilde, si el nombre se escribe con una N, con dos Ns, y yo sé que podría parecerles a ustedes o a muchos de ustedes que son cosas que no revisten importancia, pero realmente es así, sí revisten importancia, sí tienen un sentido, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, está la procuradora. ¿Cómo se llama la procuradora del Ministerio de Educación? María del Carmen Márquez Ramírez. Carlos Jesús Vilela del Carpio, secretario nacional de la Juventud. Y si hacemos clic en su nombre, vamos a ver cuál es su correo electrónico, con qué norma se le dio ese cargo de confianza, desde cuándo tiene ese cargo de confianza. Y si ahora me van a preguntar, y licenciada, ¿y cómo sabemos que esta persona sigue ejerciendo las funciones? ¿Por qué? Porque estos portales que son oficiales, miren que dice go.p, están en constante actualización. Entonces, si una persona, normalmente estos cargos son designados mediante resoluciones que se publican en el diario El Peruano. Entonces, como se publican en el diario El Peruano, normalmente son de conocimiento público en las primeras horas de la mañana. Si existiera algún cambio, y yo siempre puedo dar fe que esos cambios se hacen en el momento, en el mismo momento en que se es conocida, aunque es de conocimiento público la resolución, ¿correcto? Entonces siempre tengamos o utilicemos esta herramienta para no equivocarnos con los nombres, ¿ok? Ahora bien, sigamos. Después, el nombre del funcionario lo colocamos en mayúscula y en negrita. Abajo del nombre completo, primero van los nombres y luego los apellidos, no primero los apellidos y luego los nombres, ¿correcto? Colocamos el cargo. ¿Qué cargo tiene este profesional o esta persona? Es administrador. ¿Cómo se llama, digamos, el cargo completo? Es administrador técnico forestal y de fauna silvestre de Lima, ¿correcto? Entonces, este administrador pertenece a una institución que se llama Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, que está ubicado en Avenida Javier Prado Este, 2442, Jesús María, ¿correcto? Es importante también que respetemos el nombre completo de la dirección de la entidad. Muchas veces colocan La Molina, Perú, Miraflores, Perú, pero esa no es la dirección. La dirección completa empieza con una calle, una avenida, ¿verdad? Entonces hay que tomarnos siempre la molestia de colocar los datos completos, tanto del funcionario
como su cargo exacto, como el nombre completo de la entidad, como la dirección exacta para evitar contratiempos y observaciones de tu documento posteriormente. ¿Cómo finaliza estos datos del destinatario? Finalizan con un presente, ¿correcto? Que es una formalidad que quiere decir con su debido, en pocas palabras, con su debido respeto, ¿no? Tiene ese sentido, ¿no? Tiene esa significancia, para decirlo de una forma más clara. Ahora, vamos a retroceder un poquito a pedido de sus compañeros, porque me hicieron una preguntita ahí que puedo explicar nuevamente este apartado de los correlativos. Entonces, estábamos comentando, estimados alumnos, que el número del oficio, en primer lugar, habíamos dicho 3 datos, que el número del oficio iniciaba con el año cronológico, ¿verdad? Y terminaba el último día, en este caso el último día de trabajo laborable de diciembre. Que no nos preocupemos por el número, porque no es una competencia nuestra, salvo que se desempeñen trabajando en algún momento como asistente administrativo, que van a tener que estar a cargo del registro de los documentos. Como no entiendo yo que de repente esa no va a ser su función, simplemente tenemos que apoyarnos en las personas responsables para que nos digan, o ellos mismos lo coloquen, qué número de documento le corresponde. ¿Ok? Ahora, me preguntaban, ¿por qué se anteponen los ceros? Valga la redundancia, delante del número. ¿Por qué no se coloca de frente número 5, número 1, número 98? Ustedes pueden revisar cualquier oficio de las entidades públicas y el sentido de que se coloquen 3 ceros o responde a un criterio de formalidad, a un criterio de respeto, a un criterio de orden dentro de la estructura de los correlativos dentro de los documentos. ¿Ok? Ese es el sentido y ese es el objetivo. Ahora bien, una vez que nosotros, estimados, hemos ya colocado los nombres o todos los datos que nos exige para el destinatario, tenemos que hacer mención de probablemente una de las partes más importantes del oficio, que es el asunto. ¿Por qué será el asunto tan importante, licenciada, si el asunto es tan pequeño, tan breve? Justamente por eso. Porque imagínense ustedes que ha llegado a sus manos un oficio y ustedes son los responsables de recepcionar los documentos. Entonces, ¿qué parte del documento es lo primero que yo reviso cuando voy a leer un documento? Lo primero que yo reviso y lo primero que todo el mundo revisa para tener idea, para saber de lo que va a tratar el documento, es el asunto, el famoso asunto. Entonces, cuando yo lea el asunto, necesito que esa idea me transmita a mí lo que necesito, lo que estoy comunicando, lo que estoy trasladando en ese oficio. Yo con la lectura del asunto tengo que darme por enterada de lo que se va a desarrollar de una forma más detallada en el cuerpo del documento. Si yo no soy clara, si yo me quiero hacer más complejo de lo que se necesita el asunto, lo que va a pasar es que el destinatario no va a poder entender en una primera parte el asunto del documento y bueno, va a tener necesariamente que darle lectura íntegra de todo el documento, lo cual no digo que esté mal porque no lo está, pero esto es muy importante por 2 razones. En primer lugar, porque para que los documentos lleguen a su destinatario o a su destino final, tienen un proceso, ¿no? ¿Cómo así, licenciada? Por ejemplo,
Si el director del PCI quiere remitir una invitación al director de Agrorural, el director del PCI va a enviar ese oficio a través de la mesa de partes virtual, ¿verdad? La mesa de partes virtual, en primer lugar, tiene una oficina de recepción. Esa oficina de recepción va a ser la encargada de darle un código al documento y va a tener que leer el asunto para saber a qué área va a necesitar derivarlo, ¿correcto? En este caso, el responsable de la mesa de partes virtual de Agrorural va a saber que ese documento se dirige al director y que es una invitación. Bueno, es un documento simple y sencillo, ¿verdad? Estoy hablando o haciendo referencia yo a documentos más complejos, de repente documentos más técnicos, ¿no? Que quizás son un poco más complicados de poder interpretar. Entonces, para esos casos se necesita que seamos claros, concisos, concretos y logremos que a través del asunto podamos transmitir en resumidas cuentas lo que finalmente vamos a trasladar en el cuerpo. Mis sugerencias y un poco mis recomendaciones. Lo que yo siempre hago es que primero redacto el cuerpo y al último redacto el asunto. ¿Por qué no debería hacerse al revés? ¿O por qué a mí no me funciona hacerlo al revés? No me funciona hacerlo al revés, estimados alumnos, porque va a ser necesario que tú te empapes correctamente y al 100% de lo que vas a transmitir para que puedas resumirlo en pocas palabras. Porque, ¿qué pasa cuando tú recién estás redactando, abres un documento de Word, empiezas a colocar, digamos, algunos datos no fundamentales y ya te quieres ir al asunto, ¿no? Va a ser muy probable que luego lo modifiques, que cuando tú redactas un documento, al principio no es que tienes 100% claro qué es lo que vas a colocar en el cuerpo, ¿verdad? Tienes algunas nociones o de repente te van a confirmar la fecha, te van a confirmar la hora, pero tú ya tienes que ir redactándolo, ¿no? Entonces es muy importante, por eso desde mi punto de vista, que enfoquemos las energías cuando estemos en esta tarea, en redactar el cuerpo y dejemos el asunto al final cuando ya tengamos interiorizado completamente todo el desarrollo y va a ser para mí mucho más fácil colocarlo de una manera más ágil y más concisa, ¿ok? Ahora, los oficios pueden tener o no referencias, ¿no? ¿Qué es una referencia? Bueno, estimados, una referencia suelen ser documentos que han sido remitidos con anterioridad sobre el asunto o que tienen relación al asunto que te van a permitir a ti reforzar el cuerpo del documento. Por ejemplo, si yo estoy realizando una invitación, vamos a pensar que el director del PCI está invitando a un taller de habilidades, ¿no? Pero ese taller de habilidades se encuentra normado o reglamentado en un plan de capacitación anual. O ese taller de capacitación ha sido dispuesto obligatoriamente por el ministro a través de un memorando. Vamos a poner ese ejemplo, ¿ok? Entonces, obligatoriamente nosotros tenemos que hacer mención a ese plan como a ese memorando para que quede con mayor fundamento que existen documentos preliminares que le dan sustento a mi solicitud, que en vista de tal documento y por orden de tal, yo te hago llegar tal invitación, que en vista de tal plan que determina el obligatorio cumplimiento, la implementación de tal, yo dispongo tal, ¿no? Entonces, para que tú fundamentes o argumentes con mayor peso tus ideas, siempre vas a necesitar apoyarte de documentos preliminares, de documentos preexistentes, de normas que guarden relación a, ojo con eso que lo repito varias veces, tienen que guardar relación al asunto
y tienes que nombrarlo en el cuerpo de tu documento. Si tú no lo vas a nombrar es porque no es útil o porque no guarda relación. Entonces no tiene sentido que lo coloques en la referencia. Eso es una. Y dos, que cuando tú remitas un oficio, tienes que anexar los documentos de la referencia. Si en el oficio yo coloqué o hice referencia a un memorando número 128, cuando yo compile, cuando se firme ese oficio, yo tengo que colocar en los anexos todos los documentos que yo he referenciado. Sea un memorando, sea una ley, sea un reglamento, sea un plan, sea el documento que sea, ¿correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver, vamos a leer sus comentarios. Jorge nos dice, ¿se adjunta sí o sí los documentos de la referencia? Sí, definitivamente sí. Es obligatorio que adjuntes los documentos de la referencia, porque imagínate, Jorge, lo difícil que sería que en un documento te hagan mención de otro documento y cuando tú quieras leerlo, no lo tienes. Entonces, es importante que si vas a hacer referencia a algún documento, lo anexes, lo referencies y lo coloques como anexo, vaya la redundancia, en el momento de poder remitirlo. Jennifer dice, si deseo poner un extracto de esos documentos, ¿cómo sería? Bueno, creo que el comentario de Jennifer van de esta manera, ¿no? Vamos a pensar que son 5 documentos y que los 5 documentos son una ley de 100 folios, ¿no? O sea, son documentos pesados y grandes. Bueno, en ese sentido yo les recomiendo, como ahora se tramita todo de forma digital, que ustedes creen un link Drive, un link en cualquier nube y organicen por carpetas o organicen en una sola carpeta esos documentos, ¿no? Colocar un extracto sería difícil porque cuando se habla de documentos públicos, tú tienes que respetar su integridad, ¿no? Hacer un resumen no sería lo recomendable, ¿no? Si de repente la preocupación es de que van a imprimir muchos folios, como estamos en la época digital, descárguenlos, ordénenlos en una carpeta y envíanlos en un link Drive y con eso está el problema resuelto. Los anexos no se enumeran, se ordenan a través de, vamos a pensar que, vamos a corregir esto y se les voy a enseñar, vamos a pensar que son 2 referencias, ¿ok? Ay. Entonces, la primera referencia va a ser otro oficio, el oficio número 456-2024, Midagri, PC Midagri, despacho viceministerial de riego tecnificado, PCI, unidad de asesoría jurídica. Entonces, tenemos 2 referencias. Memorando múltiple número 768-2024, Midagri, bueno, vamos a ponerle lo mismo solamente para que no nos gane el tiempo. Entonces, si yo tengo
más de una referencia, no lo voy a ordenar numéricamente, o sea, no voy a colocar 1 ni 2, no, lo coloco alfabéticamente, ¿ok? Si son 5, A, B, C, D, E, F, ¿correcto? Entonces, si yo lo quiero nombrar en el cuerpo de un documento, vamos a decir, me es grato dirigirme a usted en relación al asunto y al documento de la referencia A, así. Para hacer de vuestro, o sea, lo que quiero decirles es, no, nunca vamos a hacer esto, ¿ok? Nunca vamos a decir que en razón al documento de la referencia oficio número tal, no. Lo que siempre hacemos es colocar el literal alfabético a través de la cual hemos hecho alusión a ese documento. En este caso, en relación al asunto y al documento de la referencia A. Si es solamente una referencia, no se coloca, en este caso, el orden alfabético, porque simplemente se hace o se da a entender que es el documento de la referencia. Pero si hay varias referencias, entonces sí. Entonces sí tenemos que colocarlas en orden alfabético. ¿Ok? Ahora, respecto al cuerpo del documento, este oficio es un documento sencillo, ¿no? Es un documento de una invitación, digamos, cotidiana del día a día, ¿no? Que utilizamos en la administración pública, pero que me va a permitir a mí, y voy a leerlo y luego les voy a ir compartiendo algunas ideas, ¿ok? Entonces, cuando nosotros elaboremos el cuerpo del documento, siempre tenemos que empezar con una muestra o un inicio, un preámbulo de respeto. No, normalmente en los oficios ya hay muchos estilos predeterminados. Ningún estilo es mejor que el otro en realidad, simplemente son estilos particulares. En este caso inicia así. Me es grato dirigirme a usted en relación al asunto y al documento de la referencia A para hacer de vuestro conocimiento que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través del programa subsectorial de irrigaciones, viene ejecutando el proyecto de inversión. Este proyecto de inversión, ante futuros incrementos de caudales del desborde del río, prevé beneficiar a más de 4,000 familias cañetanas. Entonces, siempre tenemos nosotros que iniciar en el primer párrafo explicando o dando un contexto o dando una introducción a aquello que nosotros vamos a ir comunicando después, ¿correcto? O sea, yo no puedo simplemente decir, me es grato dirigirme a usted para invitarlo a la charla de fortalecimiento de capacidades que se desarrollará el día martes 12 de diciembre a las 2 de la tarde. No, no puedo hacer eso. Lo que tendría que decir es, me es grato dirigirme a usted en relación al documento, al asunto y documento de la referencia para hacer de vuestro conocimiento que el programa de desarrollo agrorural, a través de la unidad de capacitación técnica y en conformidad con el plan de habilidades aprobada mediante resolución tal, ha establecido que durante el segundo trimestre del año en curso se programen de forma obligatoria espacios de fortalecimiento de capacidades con el objetivo de, ¿me entiende? La diferencia entre una y la otra. Entonces, es necesario que se hagan preámbulos, se hagan contextos y se haga referencia a por qué se hace. Si yo voy a invitar a un taller de capacitación, ¿dónde está normado que yo lo haga? ¿Quién lo aprobó? ¿Cómo está establecido? ¿Por qué se necesita? ¿Por qué se requiere? ¿Cuál es la finalidad? ¿No? Entonces, todo ese preámbulo tiene que colocarse de manera introductoria. Ya los datos de la reunión, que la reunión se va a desarrollar el viernes tal, a la hora tal,
en el lugar tal, siempre va en la parte casi final del documento. Antes de llegar a eso, tú necesitas darle contexto a tu intervención, explicar cuál es el sentido. Acá la explicación es clara. No necesitas escribir 20 folios para transmitir la idea, pero lo que sí necesitas es que la otra persona que no sabe por qué lo haces, con orden de quién lo haces, para qué lo haces, le permitas conocer esa información para que pueda deducir quizá la importancia de tu evento o la importancia de tu actividad. Ya en el segundo apartado ya podemos ir, en el caso de oficios de invitación, ya un poco más al detalle, ¿no? En vista de lo expuesto anteriormente, en razón de lo informado en el párrafo precedente, ¿no? Se invita a usted a la reunión, a la visita de campo, al taller de colaboración que se realizará el día tal, horas tal, ¿no? En el lugar tal. En este caso, en el que participarán los siguientes profesionales. Ahora, normalmente, estimados, cuando estamos elaborando oficios de invitaciones, siempre tenemos que consignar la información de contacto, ¿no? O sea, para alguna consulta o duda puede llamar a tal persona con tal teléfono, con tal correo, o sirva confirmar su participación a tal persona con tal teléfono, con tal correo, ¿verdad? Siempre tenemos que considerar esos detalles cuando estemos hablando de, en este caso, oficios de invitaciones. Ahora, antes que nos gane la hora, ya en la parte final se tiene que colocar lo que se conoce como la despedida y la firma y la posfirma. ¿Cuál es la diferencia entre la firma y la posfirma? La firma es la rúbrica que todas las personas tenemos en nuestro documento de identidad. Esta firma puede ser física como puede ser digital, ¿verdad? Porque ahora existen los DNIs electrónicos. Yo tengo una firma electrónica y tengo una firma física. Entonces, la firma física va a ser aquella que tú estampes con tu puño y tu letra, de acuerdo a lo que dice tu DNI. La firma electrónica va a ser la que tú consignes a través del sistema que tengas para poder hacerlo. La posfirma es esto de acá, que ustedes están viendo en sus pantallas. La posfirma básicamente es el nombre completo del funcionario y la entidad a la cual pertenece, elabora, trabaja, ¿ok? Entonces siempre tenemos que colocar, como lo hacemos con el destinatario, los datos completos del emisor, ¿ok? Los datos completos del emisor. Ahora, ¿qué significarán estas abreviaturas de acá? Yo les explico rapidito. Estas abreviaturas que se colocan siempre debajo de la posfirma en el extremo izquierdo y que están divididas por un slash, va a ser las iniciales de aquellos funcionarios que firmaron el documento, o perdón, que lo elaboraron y que lo revisaron. En este caso, ¿quién elaboró este documento? Bueno, una persona que tiene como iniciales de su nombre LRYS, ¿no? ¿Y quién lo revisó? La persona que tiene iniciales AFC, que va a ser la persona que, para coincidencia en estos casos, es la que está firmando el documento. ¿Por qué se coloca esto, estimados alumnos? Porque eso permite tener un orden y cuando se haga una revisión posterior, saber quién lo elaboró y quién lo revisó, quién estuvo de acuerdo con ese documento, quién lo validó, ¿correcto? Porque este es un documento que no tiene mayor importancia, dado que es un oficio de invitación, pero existen otros documentos más sensibles, de más importancia, de repente que tienen que ver con temas presupuestales, que son muy delicados, ¿verdad? Entonces siempre va a venir la pregunta, ¿quién lo autorizó? ¿Quién lo revisó? ¿Quién lo redactó?
Eso para que luego no quede responsabilidad de yo no lo vi, yo no lo hice, yo nunca supe, ¿no? Y evitarnos esas conjeturas. Bueno, estimados, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que le haya sido útil, que hayamos aprendido algo nuevo. Conmigo serás el día sábado a la misma hora